Capítulo 22. Energía motriz. Pregunta: ¿cuál es el sistema de fuerza que atiende las necesidades industriales y la iluminación en general en el planeta Marte? Ramatiz: la energía magnético-etérica es el principal elemento de vida de las actividades marcianas. Ya aclaramos que en la marcha evolutiva en que se encuentra vuestro planeta, le serán necesarios de 400 a 500 años para conseguir el dominio de esa energía superdinámica, en relación con vuestra electricidad. Pregunta: las últimas realizaciones en la esfera atómica, que ya se operan en la Tierra, no son una línea de acceso a la conquista de esa energía. Ramatiz: no. Los científicos terrenos, aunque han penetrado grandemente en la intimidad estructural de la materia, operando en las constituciones que dependen del metabolismo electrónico, están muy lejos de la realidad, que solo les será revelada cuando resuelvan los problemas de la inmunización gravitacional, o sea, cuando puedan dominar, lo que diremos como para un rápido entendimiento, la energía cósmica. Los científicos marcianos conocen el tenor fundamental y el control del propio éter cósmico, que es la base de todos los fenómenos vibratorios de la vida planetaria. Actúan, pues, en la causa que origina la serie de vibraciones en todas las modalidades del universo, que se dinamizan dentro del maravilloso determinismo cósmico. La materia se condensa partiendo de la base etérica y es alimentada por la energía que queda en libertad. Cuando se disocia, retorna a la fuente del éter originario, en el fenómeno de la desmaterialización. Esa energía intraatómica, como es designada por muchos de vuestros científicos, contiene, potencialmente, las fuerzas cósmicas que escapan a la medida de vuestra ciencia, de cuya disposición y dinamismo surgen las incontables formas de energía y materia. Vuestra ciencia consigue libertar cantidades mínimas de corpúsculos, que parten de las sustancias radioactivas. Mas, si pudiese efectuar esa liberación en la cantidad de algunos kilogramos, coordinando y dirigiendo la energía emitida, tendríais resuelto el problema definitivo de la fuerza motriz, tal como lo resolvieron los marcianos. Hay minerales en vuestro mundo, que con la desmaterialización de un solo gramo, podrían daros algunos miles de millones de HP que moverían ininterrumpidamente el parque industrial de la vieja Europa. Esa es la energía ya conseguida por los marcianos, gracias al conocimiento verdaderamente espiritualizado, que les permite actuar en el campo del magnetismo etérico, usándolo como elemento dinámico de todas sus maravillosas realizaciones. Pregunta: esa fuerza motriz es obtenida solamente por la liberación de la energía intraatómica, aunque bajo un proceso más avanzado que el de nuestra ciencia terrestre. Ramatiz: lo hacen así, cuando lo desean, mas prefieren obtenerla directamente en su fuente u origen, en su expresión de absoluta libertad cósmica. En vez de disociar las sustancias, las obligan al aceleramiento de desgaste y obtienen, así, la fuerza poderosa para sus actividades cotidianas. Actúan ya en la capa cósmica, que por su suave vibración, les alcanza el campo dinámico en la forma de magnetismo etérico. Pregunta: ¿de qué medios se sirven para esa utilización directa? Ramatiz: de la atmósfera, en torno de su orbe. Pregunta: ¿es por una especie de captación eléctrica de la atmósfera, como a veces los científicos terrestres aseguran ser posible? Ramatiz: no captan la electricidad en el sentido lato en que preguntáis. Captan la energía bruta, especie de fuerza envuelta por una ganga exterior. Nos vemos obligados a usar comparaciones bastante materiales, con el fin de que podáis comprender mejor el asunto, que escapa a la morfología de la Tierra. Ese contenido bruto, captado, es sometido a una serie de procesos que recuerdan las múltiples refinaciones y decantaciones que hacéis con los aceites groseros, a fin de obtener productos de calidad insuperable. Después de tales operaciones, sui generis, en vuestro mundo, están en posesión de la inigualable energía que les sirve para un modo de vida considerablemente más allá de vuestras concepciones. Pregunta:
tomando por base las usinas de la Tierra, que solo producen electricidad después de servidas inicialmente por las turbinas basadas en la fuerza motriz del agua o por conjuntos de motores de petróleo o de gasolina, cuáles son los recursos usados en Marte para la obtención del magnetismo etérico. Ramatiz. Las usinas funcionan con la propia energía captada y refinada de la atmósfera, en un perfecto sistema de movimiento continuo. Pregunta. Ese movimiento continuo es accesible a nuestra comprensión. Ramatiz. No solamente accesible a vuestro entendimiento, sino que también realizable, en el futuro, cuando alcancéis el mismo progreso marciano. Pregunta. ¿Podría aclararnos mejor esa realización, que nos parece tan insegura? Ramatiz. Vamos a describir racionalmente el mecanismo de lo que es un perfecto movimiento continuo, en la obtención perpetua de la energía magnético-etérica. Las principales comarcas marcianas están circundadas por un canal suplementario, rico en agua radioactiva, el cual representa la última ramificación del conjunto de canales artificiales, que se unen al sistema de los canales naturales en la parte integrante del planeta. En cada ángulo de las metrópolis principales, o sea, en los 4 cantos de las mismas, existen gigantescas construcciones originales, denominadas casas de las máquinas, cuya finalidad es producir vapor de agua, que se acumula sobre los extremos metropolitanos y más tarde se derrama sobre las regiones más pobres, en donde hay falta del precioso líquido. Innumerables aglomeraciones populares, que se hallan a distancia de la red de los canales, son socorridas por esas masas de nubes magnetizadas, que desaguan en las zonas necesitadas. Esas casas de las máquinas funcionan con la energía magnético-etérica, que ellas mismas captan, en bruto, y después la convierten en pura y poderosa. Entonces, se establece el mecanismo del movimiento continuo, en un original círculo vicioso de la energía que se exterioriza y retorna al punto de partida, a través de medios hábilmente dirigidos. Pregunta. ¿Cómo es ese círculo vicioso? Ramatiz. Las máquinas extraen agua del canal, que atraviesa su edificio, y que es un líquido más denso que vuestra agua pesada y 3 veces más radioactiva. En la atmósfera tenue, profundamente magnética, de Marte, esas máquinas producen aglomeraciones de nubes, que se asemejan a poderosos campos electromagnéticos, condensados en los 4 ángulos de las ciudades. A la luz del sol intenso, esas nubes emiten reflejos y centelin como las puntas diamantinas de los pararrayos terrestres, esparciendo en torno suyo tonalidades azuladas. Esas nubes son, en realidad, el campo gaseoso, poderosísimo, que se forma de un estrato radioactivo de las aguas que extraen del canal que circunda la ciudad. A través de procesos inconcebibles a vuestra mente, esas nubes son encaminadas por un control que actúa en su contenido magnetizado, a las regiones carentes de agua, en donde unos aparatos llamados, formadores de lluvia, actúan como imanes magnéticos, y provocan el choque y la precipitación de las nubes. Cuando la metrópoli donde funcionan las casas de las máquinas, necesita lluvias, o cuando esas máquinas carecen de energía magnético-etérica, las nubes son atraídas en forma diagonal, de los 4 cantos de la ciudad, culminando en un choque sobre la zona central y adyacentes. En ese choque poderoso en que las capas áuricas, magnéticas, interpenetran las nubes y están sobrecargadas de asombrosa energía, revientan grandes fuerzas en todas las direcciones, haciendo que la atmósfera se convierta en un escenario de impresionante luz, que resplandece e ilumina los más recónditos lugares del suelo. El ambiente se satura de luz fulgurante. Surge un fascinador espectáculo y el aire se purifica, haciéndose cristalino y sonoro después de las descargas magnéticas. Entonces, ocurre el proceso avanzado de la ciencia marciana, articulándose un perfecto mecanismo de movimiento continuo. La misma energía que hace funcionar las poderosas máquinas para extraer agua del canal y transformarla en nubes sobrecargadas de electromagnetismo etérico, también retorna, con el mismo vigor, por las descargas de los choques entre las nubes. Las casas de las máquinas, en los extremos de la ciudad,
captan rápidamente, a través de inconcebibles condensadores, las cargas producidas por los relámpagos del choque entre las nubes. Pregunta: ¿cómo retorna esa energía, nuevamente, a las mismas máquinas que la produjeron? Ramatiz: las casas de las máquinas producen nubes radioactivas, transformando el agua del canal en poderosa masa gaseosa, gracias a las fuerzas electromagnético-etéricas que las accionan. Cuando esas nubes son impelidas hacia el centro de la ciudad, están, también, cargadas con las fuerzas que recibieron de las máquinas productores. En el choque, descargan nuevamente la energía acumulada, devolviéndola a su punto de origen, o sea, a las casas de las máquinas. Es un perfecto movimiento continuo, porque la misma energía que produce nubes saturadas de fuerzas electromagnético-etéricas, alimenta también el campo receptivo y condensador en las máquinas, y además acumula las descargas producidas en el roce atmosférico. Pregunta: ¿por qué medio se logra que esas nubes se encuentren, después de estar aglomeradas, en los 4 cantos de la ciudad? Ramatiz: en el centro de cada metrópoli, se encuentra el Instituto Pluvial, o sea, la institución dotada con aparatos magnético-receptivos, capaz de actuar en los campos electromagnéticos de las nubes radioactivas dispuestas en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Cuando accionan esos aparatos, se crea un campo magnético atractivo, de fuerte receptividad, que obliga a las masas de nubes radioactivas a converger hacia su local, acelerándolas tanto, cuanto más próximas se encuentren del Instituto Pluvial. En velocidad creciente, semejante a las vigorosas corrientes atmosféricas que se desplazan en vuestro mundo, en forma de tempestades, se produce el encuentro violento de las masas gaseosas, electromagnetizadas, descargando abundante carga de energía, que es acumulada por las casas de las máquinas, que son alimentadas por ese pintoresco movimiento continuo. Pregunta: lo que nos parece un tanto inconcebible, es la posibilidad de que esas máquinas consigan captar las descargas, que deben recordar los truenos y relámpagos de la atmósfera de la Tierra. Ramatiz: si partís de la modesta capacidad de un acumulador de automóvil o de industria, que puede recibir y guardar energía por determinado tiempo, a través del conjunto de placas receptoras, comprenderéis que el magnetismo etérico, más profundo y fijable en la intimidad electrónica de la sustancia, se hace aún más factible de ser acumulado. Aunque os parezca que varía el procedimiento, es necesario que aceptéis que determinadas sustancias se pueden imantar por mucho tiempo, aun cuando sean sometidas a cargas violentas. Pregunta: la única función de esas casas de máquinas es producir nubes para las regiones más pobres de agua. Ramatiz: esa es una de las funciones principales, mas no la única. Las aguas que son tomadas del canal metropolitano, esto es, aquel que circunda una ciudad principal, son ricas en radioactividad y en sustancias energéticas, similares a vuestras vitaminas. Estas son industrializadas en pastas, jaleas o líquidos oleosos, con el fin de adicionarlas a los jugos y demás alimentos hechos a base de frutas. Departamentos muy adelantados en dietética, reciben los productos de las casas de máquinas, y los mezclan a las sustancias específicas de la alimentación marciana. En consecuencia, extrayendo agua del canal, esas máquinas poderosas producen vapor magnetizado, que forma las nubes para la producción de lluvias artificiales, y también nuevas cantidades de magnetismo energético, para el propio funcionamiento de las mismas. Ese es el proceso, sui generis, de un perfecto movimiento continuo. Pregunta: ¿cuál es la forma de esos institutos pluviales, que atraen las nubes, hacia un punto de convergencia en la ciudad? Ramatiz: se asemejan, más o menos, a la armadura de la Torre Eiffel, pero son construidos de otra sustancia esencialmente radioactiva. Son dotados de aparatos desconocidos de la ciencia terrena, en cuanto a su finalidad. Tienen por función atraer las nubes, graduar su velocidad y concentrar sus energías en un campo magnético de sustentación, para que en la hora neurálgica de las descargas, las casas de las máquinas hagan la definitiva captación y reserva acostumbrada.
Se trata de un acontecimiento tan común para los marcianos, como el que produce vuestra electricidad en el trabajo rutinario de las dinamos accionadas por las turbinas. Las lluvias son producidas de acuerdo con la necesidad de renovar las energías de las casas de las máquinas, y la irrigación del suelo. Pregunta: esa energía magnética que es obtenida después de su captación en bruto, de la atmósfera, no exige red de distribución en igual forma a la que se adopta en la Tierra. Ramatiz: no hay instalaciones de hilos ni cables como los que vosotros usáis. La energía magnético-etérico es transmitida por un sistema de ondas electromagnéticas, que son proyectadas a pequeñas usinas situadas en los suburbios de las ciudades, las cuales poseen la propiedad de transformar el tenor de esa fuerza en el voltaje usado en las residencias. Estas, por medio de captadores especiales, almacenan la energía que necesitan para las actividades domésticas. Pregunta: ¿cuál es el sistema de iluminación de las ciudades? Ramatiz: aunque de naturaleza intensa y refulgente, no hiere la vista humana. Es un tipo de luz áurica, que se difunde en forma de bruma radiante. Torres altísimas, que recuerdan agujas de vidrio, se encienden en lo alto, en la noche, iluminando completamente toda la configuración del suelo, edificios y calles. Es un espectáculo deslumbrador, soberbio, solo comparable al de los fuegos artificiales de vuestro mundo, si pudiesen permanecer definitivamente con sus luces fosforescentes. Los recursos de luz intensa que los terrícolas utilizan, en los encuentros bélicos, para iluminar el campo guerrero adversario, los marcianos los multiplican a voluntad, transformando la superficie oscura de sus ciudades en un maravilloso escenario, tan resplandeciente, que deja muy atrás la misma luz natural. Los edificios absorben los rayos luminosos y los polarizan, suavemente, en el más irisado espectáculo de colores. Los más altos se transforman en gigantescos prismas policromos, que semejan un paraíso. Pregunta: ¿los vehículos utilizan esa fuerza motriz para moverse? Ramatiz: tanto los vehículos terrestres, como las aeronaves y embarcaciones marítimas, se mueven a través del magnetismo, que producen por medio de complicados generadores que pueden regular todos los grados existentes en la ley de gravedad, dislocando hábilmente las líneas de fuerzas de los polos positivo y negativo. Producen su propia energía, aunque necesiten periódicamente abastecer sus estanques atmosféricos, expresión de que nos valemos para vuestro mejor entendimiento. El material de que son fabricados, también posee propiedades de absorción de la luz, y la irradian por la noche, en las calles silenciosas, en un colorido suave, como radiaciones a flor del suelo. Pregunta: ¿es el magnetismo etérico la única forma de energía utilizable en Marte? Ramatiz: por ahora, la colectividad marciana aún no puede prescindir de otras energías suplementarias, por cuanto también es mundo en evolución, tanto de orden espiritual, como en las realizaciones de un mejor hábitat para reencarnaciones futuras. En concordancia con las zonas más ricas o más pobres, respecto a la estabilidad económica y de trabajo, la propia electricidad, tipo terreno, encuentra motivos de aplicación, principalmente en las zonas rurales. Pregunta: juzgábamos que no sería necesaria la existencia de otra energía, además de la del magnetismo etérico, tan extraordinaria. ¿Por qué utilizan otras energías? Ramatiz: Marte aún no es un mundo que pueda prescindir, por completo, del concurso de vuestras realizaciones más avanzadas, las cuales, aunque en segundo plano en la vida marciana, tienen alguna utilidad. Aunque los marcianos constituyen una humanidad más evolucionada que la vuestra, exenta de las hecatombes sociales provocadas por las guerras fratricidas, y libre de las sorpresas de las intemperies que perturban vuestro hábitat, aún confrontan problemas de orden económico. Todo es relativo. En los mundos inferiores a la Tierra, también les resultaría extraño que después de haber descubierto vosotros la electricidad, que es energía superior a la que era utilizada en la Edad Media, aún uséis fogones alimentados por leña, carbón, gas y otros combustibles.
A los marcianos no les deja de causar cierto espanto que después del descubrimiento del vehículo eléctrico, aun ensuciéis vuestras calles con los residuos de aceites que se escapan de los motores de petróleo crudo, y que saturéis el aire que respiráis con el humo oscuro y tóxico que los mismos expelen. Es obvio, pues, que los marcianos aún no hayan podido conseguir soluciones 100%, a pesar de poseer la maravilla del magnetismo etérico, así como vosotros, a pesar del dominio de la electricidad, aún utilizáis recursos intermediarios, que son inferiores.